den las palabras. Vamos al mambo. Ya nos hemos conectado, ya estamos live. Ahí se conectó Hilda Rivera. Oye, siempre es de las primeras. Elsie Miriam. ¡Épale! Silvia. Milagro Ortiz. Ahí está saludando Chiqui. Zaira. Celi, saludos. Celi, no falla. Silvia, saludos también a Silvia. Bueno, saludo a Nelson y al padre Yamil. ¿Cómo estamos? Saludos, buenas noches para todos. Todo bien, gracias a Dios. Saludos. Qué bueno. Buenas noches a todos. Todo bien. La semana pasada nos quedábamos con las ganas de seguir hablando y sobre todo hubo gente también que comentó que hacía falta como que una segunda parte de ese diálogo sobre cuando el perdón deseado no se materializa como lo esperaba y que no cumple las expectativas, que fue una de las cosas que se planteó cuando las expectativas del perdón no se van dando verán, en el modo en el deseado. Así que hoy queremos darle continuidad a esta reflexión y hay al menos tres cosas que me parece importante que podamos mirar. Uno es cómo influye la imagen de Dios en mi realidad sobre el perdón, cómo influye los juicios ante mi modo de vivir o mi modo de ser a la hora de tomar decisiones o de vivir la experiencia del perdón. Y una tercera es, creo que también urge plantearnos qué cosas podemos hacer, un poco materializar algunas pinceladas o puntualizar algo que sea concreto para aquellos que pues están experimentando esta realidad y que tal vez desean, ¿verdad? Esperan en su vida poder superar la dificultad que les genera el no poder sentirse perdonado o perdonar al máximo de lo que son sus propias expectativas. Así que me gustaría que podamos comenzar tal vez con el primero, un poco que podamos mirar cómo las imágenes de Dios influyen y ya luego pues seguiremos un poco mirando por dónde va el diálogo. ¿Les parece? Parece. Vale, seguro. Una de las cosas que uno ha ido descubriendo en la vida es que nosotros creamos una imagen de Dios. En la psicología, mucho, sobre todo los filósofos de la sospecha o algunos psicólogos plantean a veces que todo el andamiaje de lo que Dios es una construcción humana, reflejo de mis propias dificultades o de las proyecciones de lo que yo deseo alcanzar en la vida. Independientemente de ¿verdad? Lo que se pueden decir desde el ámbito humano, también en el ámbito religioso nosotros nos podemos crear nuestras imágenes de Dios. El ámbito religioso no está exento de que no estamos exentos de que nosotros podamos también fabricar o crear nuestras propias imágenes. Así que ¿cuáles son imágenes dañinas o cuáles pueden ser imágenes que no favorecen en el momento del perdón? Una de las imágenes con las que muchos de nosotros hemos crecido es que Dios te está vigilando. Desde los niños, a veces desde muy pequeños le están diciendo, pórtate bien, porque si no Dios te va a castigar. O papá Dios llora. O papá Dios llora, o mira que Él está anotando todo lo que tú haces
Entonces va generando en la persona la imagen de que Dios está siempre al pendiente de las cosas malas que yo puedo estar haciendo. Y si hago algo malo, entonces la reacción de Dios va a ser la del castigo. Otra imagen que a veces creamos de la experiencia de Dios también es que Él me tiene que resolver todo. A veces muchas personas pueden llegar a la oficina con la imagen de que es que yo quiero sentirme perdonado por Dios, pero yo siento que Dios no me perdona, ¿no? O que por la misma imagen de que pues puede ser castigador o que no me ama lo suficiente o que lo que yo he hecho realmente no tiene perdón de Dios, porque me siento que esa no es una posibilidad en mi vida. Entonces, son imágenes que hemos ido que podemos ir cargando en el diario vivir y que necesariamente favorecen. Otras imágenes de Dios pues también pueden afectar esa idea de poder sintonizar con la experiencia del perdón. A mí siempre me llama la atención cuando también me hago expectativas de que Dios me tiene que conseguir las cosas o me tiene que resolver de manera inmediata, porque si es Dios, ¿cómo no es posible que Dios no pueda a mí ayudarme en este momento de mi vida? Entonces, esperamos que Dios de manera mágica resuelva y nos permita superar todas las dificultades. Entonces, ¿cómo nosotros, esas imágenes de Dios nos pueden llevar incluso a generar sentimientos que no pueden favorecer el perdón? Yo creo que un elemento, ¿verdad? Que al menos a mí me llama la atención que podamos ir evaluando cuál de estas imágenes pueden ser unas que yo he ido desarrollando, he alimentado, que no favorecen el que realmente me perdone o que perdone, ¿verdad? La vida de los demás, porque espero que Dios haga lo que en algún momento incluso me pudiese tocar a mí, o que me toca, pero que entra a resolver algo. Nada, empezamos con eso, abro el diálogo para que lo veamos. Yo creo que hay algo importante que quizás Nelson nos puede iluminar desde el punto de vista psicológico, que va de la mano con eso que has planteado, Carlos, que es el sentido de la culpa y cómo a nivel humano, antes de mirar la parte de verdad, a nivel de Dios, a nivel humano, qué dificulta en términos emocionales la culpa en el ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué planteo eso? Porque va de la mano con la dimensión espiritual. Si a nivel humano y psicológico a la persona se le hace difícil abrazar, internalizar y poner en el lugar propio para que haya un balance emocional, el sentido de culpa, va a ser imposible que podamos acompañar a nivel espiritual a la persona y llevarlo a plantearse eso a la luz de la divinidad, porque si a nivel humano me sobrepasa la culpa, pues la parte espiritual necesita de la realidad humana. Eso es un concepto claro desde el punto de vista teológico. Dios actúa, pero actúa en el ser humano. Sin la realidad humana no va a pasar nada. Toda nuestra humanidad, alma, cuerpo, tiene que estar en sintonía para que la dimensión espiritual haga su parte. Entonces, si hay un desbalance humano y emocional con el sentido de culpa, es bien cuesta arriba iluminar la parte espiritual. Así que dejo a nuestro amigo Nelson en ese aspecto. Sí, el sentimiento de culpa puede venir por muchas cosas, Yamil, Carlos y todos los que nos están, ¿verdad?, escuchando a través de esta plataforma. Y usualmente el sentimiento de culpa viene por los valores y los sistemas de creencias que tenemos, ¿verdad? Los sistemas de creencias que tenemos con referencia a X cosas. Y como hablábamos la última vez, nosotros tenemos diferentes sistemas de creencias en diferentes partes de nuestra vida. Tenemos diferentes, como hablamos, la parte espiritual mía puede creer ciertas cosas. La parte espiritual mía puede pensar, sentir y querer actuar con respecto a un asunto de X forma. Mientras que la parte tal vez profesional quisiera pensar, actuar y sentir no tan igual o parecido
y puede haber otra parte de mí que puede estar diciendo que eso lo habíamos hablado en encuentros anteriores, la parte, vamos a suponer, la más oscura mía, y esa parte oscura mía me está diciendo que no perdone, o que mi sistema de creencias, ¿verdad? De lo que creo, de lo que pienso y actúo es que no perdone, que guarde resentimiento, y entonces ese choque interno de valores y de los sistemas de significado y las creencias de las diferentes partes del yo que constituyen quién, ¿verdad? Integradamente quién soy, generan un fuerte sentimiento de culpa y de angustia. Y habíamos definido angustia como una desregulación emocional que incluye elementos depresivos, ansiogénicos. Por eso es que la angustia es un síndrome y es a veces más complicado que la misma depresión y la ansiedad en sí, ¿verdad? El sentido de la angustia. Y es por eso que, como tú mencionabas, Yamil, es bien difícil, no imposible, por supuesto, que el perdón pueda ser lo que hablamos la última vez, un perdón reconciliador, un perdón sanador, un perdón que nos libera, que vaya paralelo a un proceso, ¿verdad? Versus otro, y que se encuentre en un punto y que podamos reconstruir las relaciones hasta el punto que sean necesarios o renovarlas, ¿verdad? O al punto de que sea lo mejor posible. Así que el sentimiento de culpa va por ahí, y por eso es que el sentimiento de culpa tiene que ver, y les pregunto al mismo tiempo, porque es que me suena y me resuena esta pregunta: ¿debo ser cristiano para perdonar? Es una pregunta que, ¿sabes? ¿Debo ser cristiano para perdonar? ¿Sabes? Eso es algo bien interesante que me ha estado resonando y que me he estado encontrando personas que me han alegado que dentro de este proceso interno, que espiritualmente no es que están anulados espiritualmente, sin embargo, mencionan tal vez ¿verdad? Algo en el sentido de que son algo agnósticos o rayan, ¿verdad? Están ahí en esa pelea espiritual, en esa lucha en el área espiritual. Pero me plantean diciendo, pero es que una de las cosas que nos molesta es que la gente piensa que solamente los creyentes tienen la capacidad de perdonar, o el perdón es exclusivo para los cristianos. Y eso es un planteamiento que me gustaría que aclaráramos también, para que todas las dimensiones y todas las personas que nos estén escuchando, independientemente de su ideología, independientemente de cuál parte interna es la más que esté dominando en este momento, la invitación al perdón sigue siendo una opción real, independientemente si espiritualmente no te sientes bien y estás anulado o te sientes poco afinado en esa área, pues puedes activar tu parte humana bajo los valores humanos y los valores morales dentro de de lo que es la humanidad misma, y poder perdonar desde ahí. O sea que no siempre el perdón no puede ser raptado por una sola área de mi ser. El perdón debe estar en cualquier área de mi ser, y principalmente, ¿verdad? Idealmente sería que estuviesen todas, ¿verdad? Que todas se ordenaran, y como habíamos hablado anteriormente, se pudieran organizar y se pudieran, ¿verdad?, integrar para lograr esta sensación de perdón más completa, que en eso estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, quería tocar ese detalle porque hubo personas que me comentaron que, ¿verdad?, que vieron la parte anterior, que me decían, oye Nelson, pero es que pues yo creo en el perdón y yo perdono de corazón, y yo no me considero cristiano, por decirlo así. Y no tiene que serlo, porque el perdón es un valor universal. Claro. Por lo tanto, no es exclusivo de una religión, porque es un valor propio por el hecho de ser seres humanos. ¿Por qué? Porque los valores universales apuntan al bien común. Y el bien común es el valor universal supremo de que todos los seres humanos queremos estar estables en armonía, en la armonía del universo, ¿verdad? El universo tiende a la armonía, al balance. Si algo se desestabiliza en el universo, por otro lado contrarresta ese cambio para buscar la armonía.
Pues lo mismo sucede con los seres humanos. Los seres humanos, cuando hay una situación de conflicto, la tendencia natural, tarde o temprano, es a que haya una fuerza que se oponga para volver otra vez al balance y que estemos todos en el bien común. Por lo tanto, no tienes que ser creyente para perdonar, porque tu interior tiende a buscar un balance contigo mismo, porque no te estás sintiendo cómodo con esa situación de conflicto que te ha desestabilizado, y si está afectando a otros, por consiguiente, es una cadena que nos va a afectar a todos, y yo me doy cuenta de que tengo que contrarrestarlo. Así que las personas que no se identifican como creyentes, que con alegría dicen que yo perdono, yo no tengo que ser cristiano ni creer en Jesucristo para perdonar, y la respuesta es pues claro que no, porque eres ser humano y tú buscas el bien común. Y cuando hay una situación de conflicto, si tú crees en el bien común, el que todos debemos vivir en la armonía del universo, de esa fuerza que mueve el que todos estemos bien, que nosotros lo llamamos el bien supremo Dios, y el que no cree en Dios, claro, pues le llama la fuerza de la armonía. Lo que le llame, claro. Hay un elemento adicional que es el tema de una cosa en el ámbito religioso, yo creo que en el ámbito espiritual. Exacto. El ámbito religioso está en forma o la manifestación de manera concreta, ¿no? Del ámbito religioso, ¿verdad? Con unos ritos, con unas creencias determinadas, son las que yo me siento partícipe de vivir, y pues desde allí yo puedo descubrir la experiencia del perdón desde lo que Jesucristo dice. Pero la espiritualidad trasciende el ámbito religioso, y la espiritualidad acontece en la vida de todo ser humano que, pues, por el hecho de existir, ya de entrada tiene un elemento de vida espiritual que es de sintonía, que igual, como se dice, le podemos dar un nombre a esa experiencia, pero no deja de tenerlo. Entonces, voy descubriendo en mi interior la capacidad de vivir esos principios universales que Yamil señala, y que a fin de cuentas debo de aspirar por encima incluso de cualquier elemento religioso, pero ya eso sería otro tema. No, claro. Pero sí podemos decir que toda persona tiene la capacidad de perdonar por el hecho de ser humano, no por el hecho de ser solamente una persona religiosa. Y conectando ahí la culpa y el sentido de culpa, precisamente... Eso fue un paréntesis. Sí, no, pero va de la mano porque la culpa es nociva, y no va a permitir que busquemos ese balance, esa armonía a la que tendemos todos por el hecho de ser seres humanos. Y en el caso de los religiosos y de los que creemos en Cristo, pues es lo que nos pide el Señor, que tengamos paz en el corazón. Entonces, el sentido de culpa es necesario en un momento del proceso del perdón, porque es lo que nos va a mover a contrarrestarlo buscando la armonía. El sentido de culpa me desestabiliza, me hace sentir aquí hay algo que no anda bien. Crea una crisis, una especie de crisis para... Exactamente, una y especie viene de lo otro. Tiene que venir la fuerza que se oponga, que es la fuerza del perdón, para volver otra vez a traer la armonía. El problema está en cuando yo no puedo salir de la culpa y me quedo en la crisis que eso me produce, y por más que se me presente esta fuerza sanadora, reparadora, que me invita a moverme a una nueva realidad de armonía y de paz, llamada perdón, no la puedo abrazar, como hablábamos la semana pasada, porque me he quedado en la culpa. Y en muchas ocasiones la culpa tiene que ver con el concepto que tengo de Dios, de que esto que he hecho es tan terrible que es imposible yo concebir que el Dios a quien yo sigo me pueda perdonar eso, porque es que eso es demasiado grande y la herida ha sido muy profunda. Entonces, lograr que una persona entienda que precisamente el Dios a quien seguimos no nos quiere hundidos, sino que nos quiere con balance y con paz, porque Él es un Dios de balance, de paz, de armonía, de serenidad, en medio de las dificultades más difíciles. Pues eso cuesta. Y pues a los seres humanos que más difícil se les hace perdonar y sentir que me perdonaron y que alguien me diga te perdono y que yo lo pueda experimentar con liberación, es ese concepto de que lo que he hecho es demasiado grande, porque pues he ofendido mucho
al Dios a quien yo tanto amo. Entonces, cuando tú miras y escarbas también en su vida diaria o en su realidad personal, le pasa lo mismo con los otros. Entonces, a veces se proyectan muy duros con el prójimo, con un marrón todo el tiempo. Eso que has hecho no tiene perdón y yo te la voy a guardar. Es toda una, no quisiera decir la palabra, porque pues, pero es toda una situación compleja y de cierta manera a veces se torna enfermizo para la persona y para los que están a su alrededor. Y entonces, si de algo puede servir este programa, lo que nos están escuchando es de repasar ese concepto del hecho de que predicamos a un Dios que es amor, se definió a sí mismo como amor. Entonces, y que vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Ya con eso, claro. Incluso la lectura de la primera lectura de la semana pasada sobre la Trinidad, ¿cómo se definía Dios? Yo soy un Dios de clemencia, soy un Dios de misericordia, que perdono, que acojo. No, él no se definió, incluso el Dios del Antiguo Testamento, que a veces lo buscamos mucho, como una persona que va a estar ahí pendiente para, si te cae, voy a entonces entrarte a patadas para que te sientas más culpable y más terrible porque no hiciste las cosas que yo esperaba de ti. Ese es el concepto que el Dios contable, el Dios contable, el Dios calculo. Sí, a mí me parece que añadiendo lo que están diciendo, que me parece genial, el elemento del lenguaje, ¿sabe? De cómo el lenguaje que yo utilizo dentro de mí para poder definir la situación que estuvo sucediendo, aún teniendo la creencia. Vamos a partir de la creencia, pues, que esta persona es espiritualmente orientada, que su parte espiritual es la que está guiando las otras y que es espiritual / cristiano y está dirigiendo la orquesta interior. Independientemente de que eso esté sucediendo, tendríamos que verificar cuál es el lenguaje que estoy utilizando dentro de mi religiosidad o espiritualidad para poder lograr esta sensación de conexión o de lograr estar perdón o sentirme perdonado o yo perdonar. Porque el lenguaje crea realidades. El lenguaje crea nuestra realidad interior en gran parte. Y en la manera en que yo construyo las narrativas del lenguaje o la lingüística que hay dentro de mí, eso puede ser una de las grandes murallas y no puentes para lograr esa conexión interior, para lograr el tan deseado perdón o ser perdonado. Por ejemplo, por decir algo, cuando nosotros estamos diciéndonos, hablándonos con nosotros mismos y estamos en este diálogo interior y posiblemente, como están mencionando, pensamos, la creencia es que debo ser castigado por lo que hice. Sin embargo, la parte lingüística, lo que yo me estoy comunicando a mí mismo, pues es lo siguiente. Puede ser, tal vez debo ser castigado por lo que hice, y ahí viene la narrativa, ahí viene el discurso interno, ahí viene la lingüística, porque de alguna manera yo no soy capaz de lograr el perdón. Yo quiero el perdón, pero yo no soy capaz de lograr esa gran fuerza o esa a llegar, tocar esa puerta donde está ese valor tan preciado, eso tan necesario, que por no decir que es una de las cosas más necesarias en este mundo para que se logre la paz, el amor, la armonía
no solamente entre los seres humanos, sino mundialmente, entre naciones, entre comunidades. Muchas veces ese discurso pesimista, esa narrativa derrotista, amarillista incluso, interno, puede que a pesar de que sea creyente, esa narrativa tenemos que corregirla. Debemos corregir la manera en que yo me hablo a mí mismo, en que me comunico a mí, en que me veo a mí, porque hablamos, como bien Carlos mencionó, a la imagen de Dios, pero ¿dónde está mi imagen? ¿Cuál es mi imagen frente a la imagen de Dios, o mi imagen frente a la imagen de los demás, o mi imagen frente a mi propia imagen? Y eso es bien interesante, ¿verdad? Plantearlo, de cómo la lingüística y el lenguaje, la narrativa, los discursos internos pueden alejarnos de la experiencia o nos pueden acercar en la manera en que podamos tener mayor conciencia y observar esa dinámica en particular. Sería bien sanador si logramos, ¿verdad? Lograr como algún tipo de tarea o de gestión para que todos los que nos estemos hoy comunicando, pues lo podamos llevar a cabo, porque sería de gran utilidad, bien poderosa utilidad, de verdad que sí. Eso es un gran reto. Esa es tremenda tarea. Junto con eso, me parece oportuno que podamos un poco hablar sobre el juicio que acontece cuando mi imagen, tanto de Dios, la imagen personal o la imagen que tengo, no es consona con la posibilidad de aceptar el otro en lo que el otro es. Porque mis expectativas estaban aquí, como mencionábamos la semana pasada, pero la persona llegó aquí o yo llegué hasta aquí y no se logra completar aquello que tiene que, ¿verdad? Aquella imagen que yo esperaba de las personas, y desde ahí entonces emito un juicio. Pasa mucho en el ámbito del hogar cuando mis hijos no están a mis expectativas en diferentes planos y en diferentes realidades, y lo que eso va generando. Hablábamos un poco del sentimiento de la culpa, pero también podemos hablar de el juicio con el que yo comienzo a ver la vida de los demás. No, porque es que esta persona es así, y porque es así, entonces no puedo aceptar esto, no puedo validar esto, no puedo darme la oportunidad de perdonarlo porque es que siempre va a vivir esto, va a vivir lo otro. Incluso tomar posturas, o las posturas que solemos tomar, corresponden a veces al momento puntual de aquello que en un momento dado me laceró, y todo lo traduzco, incluso en mi relación para con esa persona, desde aquel momento puntual. Y todo juicio o toda valoración que voy a hacer la persona va a ser tratando de decir, bueno, ¿me fallaste o no me fallaste? ¿Viviste o no viviste aquello que yo en un momento dado descubrí de ti? Y desde allí comienzo entonces a emitir juicios sobre la vida, y sobre las decisiones, acciones, valores, principios que incluso la otra persona puede estar viviendo. Es una cuestión bien compleja, bien complicada, porque al menos para mí una de las dificultades mayores, porque yo puedo decir, esta persona me falló o yo fallé en esto, y puedo, ese evento, si fue muy hondo en mi interior y no está trabajado y generó una culpa que sobrepasó mi posibilidad de yo un poco experimentar paz, sentirme amado, perdonado y demás, lo estoy siguiendo cargando a lo largo de toda la vida. Y cada vez que algo me lo recuerde, me lacera, me lastima, me vuelve nuevamente a ese evento, pues vuelve nuevamente a resurgir toda aquella experiencia, sentimiento que me generó vivir aquella experiencia, y volver nuevamente. El juicio hacia lo que la persona es, el juicio hacia lo que yo soy, el juicio hacia el modo en que la persona vive, va a estar aflorando, porque no estoy capaz de ver una cosa muy distinta que aquel evento que fue el que determinó todo el modo de ver para con los demás. Nada, yo creo que sería bueno que podamos pasar este segundo momento para ir
poco profundizando, porque creo que este elemento de juicio es algo que lacera mucho la vida nuestra. La experiencia de hacer juicio predispone precisamente a en algún momento buscar ese balance y esa armonía de la que hablábamos ahorita, cuando vienen los conflictos. ¿Por qué? Porque si ya yo estoy convencido que tú eres así o que vas a actuar así y que todo es por esto, cualquier conflicto que surja entre nosotros, pues ya yo tengo mi esquema mental de lo que tú eres y no hay apertura a la posibilidad de que sea diferente. Y en el perdón siempre tiene que existir la puerta abierta para que algo pueda ser diferente. Entonces es una contradicción completa. Cuando hay una herida profunda y esa herida lleva a hacer un juicio de tu persona, ya después de eso, apaga y vámonos. Cualquier otro momento de caída o de golpe, pues como tú expresabas, se va a ser mirado a la luz de lo que ya experimenté, por lo tanto no existe la oportunidad a que pueda ser diferente en esta ocasión y que en el caso desde el punto de vista cristiano, Dios sea capaz de hacer las cosas nuevas en ti y por consiguiente en nosotros. Así que el peligro mayor del juicio es cerrar la puerta a que algo pueda ser diferente, porque pues el juicio ya implica es así. Y pues si yo estoy convencido que es así, pues nunca podré abrirme a que pueda ser de otra manera, aunque sea un poquito. Pues no vamos a poder vivir la experiencia del perdón. Y pues es ahí cuando tú te encuentras pues personas que piden perdón y están implorando un perdón profundo, y los que estamos afuera vemos que hay un arrepentimiento genuino, pero la persona que está en el problema, que ha sido ofendida, pues su juicio mental, su esquema mental con esa persona no le permite abrirse a que sea diferente. Aunque todo el mundo esté convencido que en esta ocasión hay algo diferente, pero no y no. Nelson. Sí, es que estoy bregando con un asunto de feedback. Parece que estoy haciendo todavía feedback y lo estoy escuchando por momentos. Me traté de mover de lugar para ver si es eso, pero ahora mismo estoy teniendo mucho feedback. Pero escuché algo que tenía que ver con juicio. No sé si ustedes me escuchan. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, estamos perfecto. ¿Y hay feedback o no? ¿Te oyes mejor que ahorita? Traté de moverme de lugar, pero a ustedes se me está haciendo difícil escucharlo. Sin embargo, aunque estoy de seguro que lo que están diciendo está súper, así que, anyway, eso es un hecho. Así que el elemento de eso juicio, es un juicio. Sí, pero eso es un juicio, bueno, afirmativo. Bueno, hay diferentes tipos de juicio, ¿verdad? Exacto. Porque nosotros necesitamos unas creencias, y mi creencia sobre lo que ustedes están hablando y lo que estaban hablando, al menos que ahorita estaba escuchando, y confiando en lo que ustedes son ¿verdad? Y por la amistad que tenemos los unes, definitivamente pues sí creo que era afirmativo lo que estaban hablando. Así que llámalo un juicio o como se llame. Sin embargo, el peligro de los juicios, además de lo que mencionaron, para seguir ahorita un poco de la mano de lo que estaba mencionando ahorita, el elemento de que si hay una situación que ya lastimó de X parte, lo que sea, lastimado o fui lastimado o lastimé, cualquiera de las dos. Y en ese elemento hay un juicio que alguien o una comunidad o un pueblo o una nación o en un trabajo, en tu familia, tienen un prejuicio. Una cosa es juicio y otra cosa es prejuicio, donde ya anticipo de que
por un juicio anterior, ya de por vida, por decir algo, o por el presente o por los futuros presentes, el prejuicio va a estar presente en la relación que la persona o las personas quieran tratar de sanar, y a veces es el mismo prejuicio que es lo que interfiere. Y ahorita yo algo escuché de mí y de Carlos que hablaron algo de cambio, de que la persona puede cambiar y aunque cambie como quiera, y eso era lo que hablábamos la otra vez, que el proceso de sanación también hay un proceso que va paralelo, que es el proceso de cambio personal. Y el cambio personal en todo proceso de cambio es recaída, al igual que en el proceso de sanación. No hay ningún proceso que es directamente perfecto o totalmente horizontal, ¿verdad? O que vaya en X dirección con un estilo que sea infalible. Y en los procesos de cambio, pues usualmente en estas recaídas es donde ese prejuicio vuelve a enjuiciar. ¿Me siguen o no? Es como cuando, oye, cuando uno dice, voy a dejar de decir mentiras, o voy a dejar de no mirar mal a alguien, o no voy a hablar ninguna palabra mala, qué sé yo. Y ya las personas a mi alrededor tienen un prejuicio de que yo hago todas esas cosas. Y ya yo empecé mi proceso de cambio porque ya pedí perdón. Y estoy en mi proceso de cambio. Estoy sanando y estoy cambiando. Entonces pasó algo donde hubo una crisis, hubo un desbalance, un desequilibrio. Tuve problemas en mi área emocional, en mi área espiritual, en mi área profesional, en mi área personal, en mis relaciones de trabajo. Hubo una crisis en todas las áreas. Entonces tengo una recaída y empecé a hacer algo que hacía antes. Tal vez no igual intensidad, pero comencé a hacer algo parecido. ¿Qué es lo que hace ese prejuicio? Volver a enjuiciar y decir, fíjate que tal cambio nunca se dio. Eso fue un fake, eso fue un engaño. Estaba busconeando esta persona, estaba manipulando a los demás y no era genuino. Eso hace abrir más la herida de aquel que genuinamente está haciendo un proceso de cambio, pero tuvo una recaída. Entonces es importante que contemplemos hoy que cualquier proceso de cambio, ya sea de adicciones, ya sea de mentalidad, ya sea de creencia, ya sea de culto, ya sea de lo que sea, cualquier proceso de cambio, en el mismo espiral de cambio, podemos subir como podemos bajar por momentos. Y eso es lo que llamamos recaídas espontáneas. Es importante que en los procesos de perdón y de sanación tengamos eso en consideración. Para la unión de aquellos que quieren seguir unidos y para los que no desean seguir unidos, que mantengan un respeto. Y esto es bien importante en los ambientes especialmente de trabajo ahora que muchas personas se van a integrar en estos próximos días a sus trabajos, donde hay muchos que ya se mantuvieron trabajando porque eran de estos empleados indispensables o no sé la palabra que están utilizando, y van a entrar esta otra ola de empleados que se van a enfrentar posiblemente a muchos prejuicios, más el miedo, ¿verdad? Que van a tener que enfrentar el prejuicio de que van a decir, yo estuve aquí, independientemente del COVID, y tú estuviste allá guardado, y ahora bien, o sea que en cualquier ángulo, en cualquier ámbito, es bien importante que tengamos presente que los cambios usualmente en la sanación, en los procesos de sanación de miedo,
que estamos tratando de sanar este miedo, de superar este miedo colectivo para podernos enfrentar con más fuerza y pedirnos perdón por haber sentido X situación y perdonar a los demás. De igual manera, establecer de que cada cambio puede tener un proceso de recaída. Y para mí que debemos tenerlo de alguna manera por ahí. Moderador. ¿En qué estamos bregando todavía con el feedback? La pregunta que yo me hago y que me estoy haciendo ahora es cómo yo en este momento que puedo estar experimentando mucho de lo que se acaba de compartir, ¿cuál sería el primer paso que me correspondería dar? Yo creo que una pregunta que tenemos que hacernos es, en este momento de mi vida, que tal vez yo estoy en esta situación, ¿qué hago? ¿Cuál será mi primer paso? Porque si yo quiero salir y quiero experimentar libertad interior, paz, alegría, consuelo, armonía, porque esta situación ha sido tan agobiante por tanto tiempo, en este momento, ¿cuál puede ser un primer paso? A mí siempre uno piensa como primer paso en identificar realmente cuál es mi situación. O sea, en este momento yo tengo tantos años, es un poco ubicarme en el tiempo y en el espacio. Tengo esta es mi edad, yo soy, esta ha sido mi historia, estos son los eventos, pero el ubicarnos no es solamente, ¿verdad? Suficiente. Tal vez yo eso lo tengo claro. No es que yo me conozco y ya yo sé quién soy y sé lo que me hirió. Yo lo que quiero saber es cómo salgo de esta situación. Entonces, ahí es donde yo creo que sería oportuno, desde lo que ha sido su experiencia, que también podamos un poco indagar como posible camino. Pensando un poco, evaluando la imagen de Dios, creo que sería interesante uno ir sobre eso en algún momento dado para uno decir, bueno, todas las circunstancias, todas las imágenes, hay gente que habla de constructos, ¿verdad? Las cosas que me he ido construyendo a lo largo del tiempo, ¿en qué medida han influenciado en que yo hoy pueda estar experimentando eso? Como posible pregunta que uno pudiese hacerse. ¿Cuál puede ser un siguiente paso? Lo dejo ahí nuevamente. Yo creo que el primer paso es la aceptación, reconocer que no tengo armonía, que estoy desequilibrado interiormente y que esta situación de golpe, de herida, de conflicto, me ha quitado la paz interior y que he tratado de quizás no mirarlo, de no contemplarlo y de tratar de olvidarme de que está, pero sé que me ha afectado. Ese es el primer paso. Luego de que lo reconozco, pues entonces, ¿qué hago? Porque solo no puedo o no he podido y he tratado y sigo igual. Pues entonces buscar ayuda. Desde el punto de vista espiritual, buscar acompañamiento espiritual para tratar de ver cómo el Dios a quien amamos, adoramos, bendecimos y servimos, nos ofrece y nos da unas herramientas espirituales para poder vivir un proceso de cambio y de que algo puede ser diferente y que el Dios a quien seguimos nos recuerda que las cosas pueden ser diferentes. Si busca primero ayuda profesional, psicológica, pues chévere también, porque pues desde el punto de vista psicológico se ayudará a armonizar la humanidad con esa dimensión trascendente, espiritual. Y si en el acompañamiento psicológico el acompañante se da cuenta de que hay una dimensión de espiritual, religioso, que hay que atender debido a esa situación, pues
referirá también esa dimensión. Pero yo creo que lo primero es que me dé cuenta que puede ser diferente, que no tengo por qué vivir toda la vida así. Y que eso es el mensaje cristiano. Todo puede ser diferente. Eso es la resurrección. Eso. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. Sí, escuché bastante algo de lo que están diciendo y disculpen, ¿verdad? Que pues, es tecnología, en la tecnología, pues. Escuché algo que mencionaba lo que planteaba Carlos, y sí, en dónde estoy ahora, el aspecto de aceptación, el aspecto de validarme a mí mismo, los sentimientos que estoy, ¿verdad? Que estoy experimentando, validarse es bien importante. El escucharme, ¿verdad? A mí mismo, en dónde, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy experimentando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y al mismo tiempo hacer un planteamiento sobre lo que son las contradicciones y las paradojas en la vida. A mí me parece que es bien importante poder aceptar que la paradoja y la contradicción muchas veces va a estar presente y que por eso no tengo que sentirme mal o sentirme peor o sentirme menos digno o menos capaz. Y parte del acompañamiento psicológico es ayudar a que dentro de las contradicciones o las paradojas que puedan haber, tanto en el área espiritual, en el área humana, en las diferentes áreas emocional también de los seres humanos, poder clarificar esas contradicciones de alguna manera que sea efectiva, como estamos hablando ahorita, el encuentro con el ser, corregir la manera en que no estamos hablando, identificar en dónde estamos y contar la historia, ¿verdad? ¿Cuál ha sido mi historia con relación en este caso del perdón, entre otras cosas? Y me parece que debe ir un poco por ahí el asunto. Así que me disculpan que he estado entrando y saliendo y no he estado muy metido en el tema, así que sigan ustedes metiéndola a lo que yo sigo sintonizándome acá, porque entre la cosa y la otra estoy un poco perdido, pero vale. No, yo creo que has armonizado bien lo que se ha ido planteando. Cogí algo. Para estar entrando y saliendo, estás ahí. Estoy ahí. Sí. Yo sí creo, yo creo que aquí una de los elementos, y creo que lo mencionaba, bueno, se ha mencionado, es esa parte de creer que es posible. Desde el ámbito cristiano se dijo, Dios hace todas las cosas nuevas. Y desde el ámbito humano también tenemos la posibilidad de transformar nuestra vida. Hay también un espacio donde hay una aceptación de realidades con las que tendremos que estar lidiando siempre. Y habrá situaciones con las cuales tendré que aprender a vivir. Y yo creo que ese nivel de aceptación también implica el que hay cosas que no cambiarán. Y que, pues sí, toca abrazarlas y vivirlas, con lo que eso implique y con lo que eso genere, y con la carga emocional con las que tendré que estar manejándolo a lo largo de mis años. Así que era lo quería también mencionar eso porque no siempre, no se puede ser tan categórico, pero hay momentos en el que tal vez hay situaciones con las cuales que las tendremos que afrontar y con las cuales tendremos que estar lidiando para toda la vida. Y lo importante es aprender a vivir con ellas, aunque no las desee, aunque quisiera que fuese distinto, aunque me gustaría que cambiara,
si no se da la posibilidad, pues aprender a saber que eso no puede detenerme a mí a seguir avanzando, ni ser funcional o experimentar gozo y paz en otros espacios, en otras realidades, desde otros momentos con los cuales yo puedo armonizar. Nelson en algún momento dado hablaba de que hay momentos en que tenemos que crear nuestra propia burbuja o nuestro escenario y allí en aquel escenario guardar aquellas cosas que en algún momento dado no me han favorecido, porque sé que allí a veces las tengo que afrontar, las puedo ver, pero me permite incluso hasta cierto punto ser funcional para poder seguir avanzando, o el espacio en el que me puedo sentir cómodo, seguro, convencido, era confiado, porque allí en aquel lugar puedo experimentar ¿verdad? El sueño que deseo para mi vida, pero son estrategias y modos en que tal vez en algún momento dado también se puede uno manejar para afrontar diversas dificultades. Yami, no sé si tú tengas algo más que añadir. De acuerdo con todo eso. Muy bien. Nelson, Yo igual, ¿algo más? agradecido nuevamente de compartir con ustedes. Muy bien. Ha sido bien interesante el diálogo. Ya yo le cogí, mira, ya yo le cogí el gustito, así es que en otro tema me invitan. No, te estaremos llamando, claro que sí. Que el espacio se ha dado muy, muy ameno y de verdad muy enriquecedor. Y sobre todo que la finalidad es eso, poder proveerle herramientas y sobre todo pues, llevarle algo a la comunidad para que en momentos difíciles tenga alguna herramienta que le pueda favorecer para afrontar retos. Así que en todo lo que nos pueda ayudar, bienvenido siempre será, Yamil. Gracias, gracias. Abrazo para todos. Muy bien. Pues nos veremos. Nelson, Nos ¿algo vemos. más? Buenas noches, gracias. Buenas noches. Que estén Muchas bien. gracias. Bye.